Bendiciones, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Palabras de Fe. En esta oportunidad quiero abordar específicamente el tema de la fe, porque muchas personas hablamos acerca de la necesidad de tener fe. Le decimos a otros, ten fe, o a veces sabemos que la solución de nuestros problemas está en tener fe, pero la pregunta es, en realidad, ¿qué es la fe y cómo se obtiene la fe? Bueno, la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, nos da la definición de fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en esta galería de la fe del capítulo 11 de Hebreos comienza a hablar acerca de las diferentes cosas que hombres y mujeres de Dios alcanzaron por medio de la fe. En pocas palabras, después de dar la definición de fe, comienza a decir que por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que todo lo bueno y todas las cosas que la Biblia promociona como buenas son alcanzadas por medio de la fe. La fe consiste en creer lo invisible, creer que es posible hacer aquello que para el hombre es imposible. La fe nos ayuda a alcanzar todas aquellas cosas que Dios en su palabra establece como posibles para alcanzar. La fe es lo que nos permite a nosotros creer en todas las maravillas, en las bondades, en las cosas que Dios nos habla en su palabra. Es por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos cantar, podemos hacer cualquier cosa, incluso podemos congregarnos, podemos estudiar la Biblia, podemos orar, pero si no tenemos fe, no somos agradables al Señor. Porque una de las cosas que a Dios le agradan es que creamos no solamente en la existencia de un Dios, sino que le creamos a ese Dios, que le podamos creer en relación a que Él es lo que dice ser y hace lo que dice hacer. Ahora, la pregunta más profunda en este caso es, ¿cómo hago para desarrollar esa fe? Porque en la Biblia encuentro medidas de fe. Por ejemplo, en la Biblia encuentro que el Señor habló a una mujer y le dijo, grande es tu fe. Está hablando de una medida. Muchas veces a sus discípulos les dijo, ¿cómo no tenéis fe? En otros casos habló de la poca fe. Significa que la fe tiene medidas. En la vida de cada uno de nosotros hay diferentes medidas de fe. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa fe? La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 y verso 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me gusta mucho también que otras traducciones dicen la fe viene por el oír y otras dicen que la fe se despierta por el oír. En conclusión, siempre la fe está relacionada al oír y al oír la palabra de Dios. Significa, amados hermanos, que nosotros debemos de estar en contacto con el rema del Señor. Cuando nosotros leemos las Escrituras, en ese verso 17 del capítulo 10 de Romanos nos damos cuenta que dice que la fe viene, la fe se despierta o la fe es por el rema de Dios. Esa es la palabra que se utiliza en el original ahí en esa porción, el rema de Dios. Y el rema tiene que ver con esa palabra que se vuelve vida en mí. Es esa palabra específica que viene de parte de Dios para un momento determinado de mi vida. Por eso debemos comprender, hermano, que nosotros necesitamos el rema del Señor todos los días de nuestra vida. Sabemos que hay un logos. El logos es toda la palabra, desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el logos del Señor. Hay que conocer el logos, hay que estudiar el logos, porque del logos va a brotar el rema que Dios tiene para nosotros. El logos es toda la palabra, pero el rema es la palabra específica. Usted podría preguntarse este día, ¿cómo puedo entender esa diferencia? Yo quiero que usted la comprenda de la siguiente manera. Cuando David se enfrentó a Goliat, dice la Biblia que David recogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el zurrón pastoral. Pero cuando se enfrentó contra Goliat,
cuando se enfrentó contra aquel hombre guerrero, dice la Biblia que David corrió al punto de partida, al punto de batalla, metió su mano en el zurrón y sacó una piedra. Esa piedra que él sacó es el rema de Dios. Las 5 piedras que él metió en el zurrón representan el logos. Para la altura en la que David se encontraba, esas 5 piedras representan la Torá, representan los 5 primeros libros de la Biblia. Era la ley de Dios, era la palabra completa que ellos conocían. Pero cuando él metió la mano a la bolsa, él saca una piedra, la cual iba a dar en la frente del gigante. Ese es el rema del Señor. Es la palabra específica para momentos determinados. Es la palabra que viene para la vida de alguien en un momento determinado, en una situación determinada. Ese es el rema del Señor. Por eso nosotros debemos de estar donde el rema del Señor se predica, donde el rema del Señor es expuesto cada día a nuestra vida. Porque al oír el rema, la fe se despierta. Al oír el rema, la fe viene. Al oír el rema, la fe nace. Es el oír el rema del Señor lo que trae la fe a nuestro corazón. Y esa fe es la que nos lleva a nosotros a vencer los obstáculos de la vida, a agradar al Señor, a alcanzar las metas y todas las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Así que logro comprender que una de las cosas más importantes para la vida del creyente es lo que oye. Así como la fe viene por el rema, por oír el rema, la palabra rema de Dios, así también la duda, la incertidumbre, la preocupación, todo eso viene por oír las palabras equivocadas. Cuando David llegó al punto de batalla, cuando David llegó ahí donde estaban enfrentándose, donde estaba todo el ejército de Saúl reunido, encontró gente atemorizada, gente que tenía miedo de aquel paladín que salía, porque dice la Biblia que durante 40 días y 40 noches ese hombre estuvo saliendo mañana y tarde a decirles cosas tremendas, a desafiarlos, a decirles improperios, porque para él era importante que aquel ejército de Dios le pusiera atención a las amenazas, a las palabras que mañana y tarde él soltaba, de tal manera que esas palabras se introdujeron en el corazón de aquellos hombres, causando gran temor, y nadie tenía el valor de enfrentarlo. Pero llegó uno que no había estado oyendo durante tanto tiempo esas palabras, sino que venía del anonimato, de cuidar las ovejas de su padre, venía de estar en comunión con Dios, venía de pelear con osos y leones y de ver la mano del Señor en su vida. Por eso cuando él llegó, él no tenía miedo de aquel gigante. Él venía diciendo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que insulta a los escuadrones del Dios viviente? Porque él había puesto su oído a las palabras del Señor, al rema de Dios. ¿Qué estás oyendo tú? ¿Qué oyes? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le prestas atención? ¿Con qué personas te rodeas? Estoy muy seguro que si te rodeas de gente negativa, pesimista, gente que no tiene fe, gente que no confía en Dios, gente que solo ve la calamidad y ve los problemas a tu alrededor, ese será el resultado de tu vida. Eso será lo que tú terminarás hablando, eso será lo que terminarás creyendo, eso será lo que terminarás pensando. Pero si te reúnes con gente de fe, con gente que habla la verdad de Dios, que continuamente está expuesta al rema del Señor, gente que te dice: no temas porque Dios está con nosotros, el Señor nos va a sacar en victoria, Dios va a hacer el milagro, Dios nos va a proveer, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer ayuda. Estoy seguro entonces que ese pensamiento, ese creer se va a volver vida en ti. Es por eso que yo considero, hermano amado, en esta hora oportuno darte este consejo. En los tiempos que vivimos estamos rodeados de información. Hay una saturación de información por todos lados, redes sociales, periódicos, por todos lados, televisión, por todos lados hay malas noticias. Aún las películas que la gente mira están llenas de calamidades, porque al ser humano le gusta plasmar la calamidad y transmitir la calamidad. Pero al mismo tiempo, hermano amado, también estamos rodeados del rema de Dios. Puedes encontrar palabra en muchos lugares, sobre todo en el lugar donde te congregas. Es por eso que necesitas ponerle más atención a lo que Dios habla que a lo que el mundo habla, a lo que Dios habla que a lo que los periódicos dicen, porque dentro de toda situación difícil siempre hay una voz de Dios.
Recuerdo la palabra cuando dice en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos por todos lados, las tinieblas cubrían la faz de las aguas, pero en medio de todo eso se oyó un rema de Dios, una palabra, un dabar de Dios que dijo: sea la luz. Y esa luz comenzó a traer el orden sobre la faz de la tierra, porque siempre habrá una palabra que ordene el caos, siempre habrá una palabra que ilumine la oscuridad, siempre habrá una palabra que libre de la ruina, siempre habrá una palabra que levante al caído, siempre habrá una palabra que sane al enfermo, siempre habrá una palabra que prospere al pobre, siempre habrá un rema de Dios buscando un oído que le ponga atención. Así es que en este día mi invitación para ti consiste en decirte: llénate del rema de Dios, busca el rema de Dios, busca la palabra del Señor, sumérgete en la palabra y desconéctate de tanta cosa que daña tu alma, que te llena de temores, de angustia, de oscuridad, de sensaciones de muerte y de sensaciones, hermano, de derrota y de fracaso, y busca al Señor tu Dios todopoderoso. Yo quiero levantar una oración al Padre de Gloria en esta hora por todas las personas que en este momento se encuentran atemorizadas, que no encuentran salida, que se sienten paralizadas en pánico por el temor, por la angustia, por la adversidad que se ha levantado. Quiero levantar una oración a favor tuyo para que el Padre de Gloria te ayude. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando en este momento por todos los que nos están sintonizando. Padre, mira ese corazón afligido, preocupado, temeroso, ese corazón que está incluso deprimido, Señor, por causa de tanta preocupación. Te vengo pidiendo que hagas la obra. Espíritu Santo de Dios, haz la obra, Señor. Envía tu palabra, envía el rema de Dios, envía esa palabra de auxilio, Señor, para que provoque fe en esos corazones, porque la fe nos ayuda a levantarnos de cualquier adversidad. Gracias te doy, mi Dios, en esta hora por la obra que estás haciendo en cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, mi hermano amado, por habernos permitido llegar hasta la intimidad de tu hogar con este programa Palabras de Fe. Te pido por favor que lo compartas, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, con tus compañeros, con la gente a la que tú quieras bendecir con una buena palabra. Y te pido que sigas en sintonía de tu programa Palabras de Fe. Búscanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Iglesia Huellas de Unción, y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.